Radha Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara. Todas las glorias era Bhaktivedanta Swami Prabhupada, Namah Vishnu Padaya Krishna Prestaya Buddhale Shrimate Bhaktivedanta Swami Tinamine Namaste Saraswati Deva Gauravani Prashanine Nirvisesa Sunjavari Pashutyas Visatarini. Primero quiero darle mis respetuosas reverencias a todo el Guru Varga, todo nuestro sagrado Guru Parampara, a todos los devotos, Vaishnavas, Panchakalpatarvyasa, Kripa Sindhuvyavacha, Patitana Panaviyo, Vaishnaviyo, Namo Namah. Y darle muchas gracias por darme esta gran oportunidad, porque para mí es un honor, sobre todo en esta etapa de mi vida, estar aquí en esta ciudad de Calcuta, haciendo el servicio que estoy haciendo. Para mí eso es una gran bendición en esta etapa de mi vida, que ya voy a cumplir los 67 años. Yo nací en el 54. O sea que voy a cumplir 67, y en la época de los 70, cuando yo apenas tenía 15 años, soy de esa generación, pues de esa generación que hubo esa brecha generacional tan fuerte en Occidente, que las escrituras precisamente en el Chaitanya Mangal, Lochandra Thakur describe que iba a aparecer ese Sanapati Bhakta que iba a llevar esa profecía tan hermosa, ¿no? De llevar a ese comandante general en jefe del movimiento de Sankirtan para Occidente, justamente en el preciso momento en que más hacía falta. Entonces yo era uno más de esos jóvenes inquietos, antisistema, preocupado por toda la situación mundial y por supuesto atraído a la música, atraído a los libros desde muy temprana edad. Yo siempre fui muy atraído a la lectura, ¿no? Entonces, apenas yo teniendo 15 años, por supuesto, como todos los jóvenes amantes de la buena música y de los Beatles y de toda esa música contemporánea, mi primer contacto fue con el mantra Hare Krishna a través de George Harrison, de la canción de Mi Dulce Señor, hermosísima, eso penetró en mi corazón. Y yo soy el último de 5 hermanos, entonces en una familia también un poquito disfuncional, porque mi madre yo prácticamente nací huérfano, y entonces, bueno, tenía esa libertad y ese amor de mi madre que me llevaba siempre a la iglesia, y entonces aquella, inculcándome aquella principio de la fe. Mi madre era una persona de mucha fe, de mucha fe. Entonces, desde muy pequeño yo siempre la acompañaba a la iglesia y la acompañaba por todas partes, los últimos de mis hermanos. Entonces, ya a los 15 años ya yo tenía una inclinación de búsqueda espiritual muy fuerte. Aparte de que tenía una inquietud por todos los acontecimientos sociales que estaban ocurriendo, no solo en Venezuela, sino a nivel mundial. Entonces empecé a leer mucha filosofía y cayó en mis manos, apenas teniendo 15 años, un libro de Paramahansa Yogananda, la autobiografía de Paramahansa Yogananda. Ahí por primera vez yo escuché de Krishna y de Vrindavan, ahí en esa biografía de él. Pero ya yo venía leyendo también Hermann Hesse, Siddhartha, una colección muy famosa de que se llamaba Los Sanrampa. O sea, tenía una inquietud muy fuerte por la filosofía oriental. Entonces, prácticamente yo veía a los devotos en el cine, así, algunos documentales, pero no sabía nada de lo que era el mantra Hare Krishna y el movimiento Hare Krishna. Hasta que por fin llegaron a Venezuela, yo me los encontré en la calle, haciendo Sankirtan, estaban en un Harinama, y ese día no le compré el libro, pero ellos me invitaron al templo, y entonces la primera vez que yo fui al templo sí compré el libro de la perfección del yoga. Me impresionó muchísimo esa contraportada donde Srila Prabhupada aparece cantando el Gayatri y donde aparece un verso del Bhagavad Gita que describe la realización del samadhi, de ese estado mental que cuando uno lo alcanza considera que es lo máximo, y entonces estar en contacto con la verdad y ese despertar interno. Y ya yo venía como familiarizándome con la filosofía oriental, y cuando yo leo los libros de Srila Prabhupada, el amor fue a primera vista.
Ya yo empecé entonces todos los domingos, y no solamente los libros, principalmente los libros, porque siempre fui atraído mucho por los libros, por el prasadam, el incienso, los devotos, o sea, una cuestión que era como otro mundo la primera vez que yo fui al templo. Entonces empecé gradualmente a visitar y a cantar yapa. De hecho, me dieron unas yapas de sándalo, las compré o me las dieron, no recuerdo. Y yo hice una bolsa de yapa yo mismo, así con tela de blue jean. Y entonces cantando un mantra, yo no era vegetariano, pero sí desde muy pequeño yo siempre era muy reacio a la carne y al pollo y eso. Cuando yo veía el pollo y toda esa tripa y toda esa cuestión y ese olor, eso me desagradaba mucho. Entonces siempre fui fanático. Mi mamá preparaba unos granos muy sabrosos, entonces arroz con caraota era para mí el plato preferido. Entonces total que empecé a ser vegetariano cantando las yapas antes de ser iniciado y antes de vivir en el templo. Y tuve como 6 meses en ese proceso. Eso fue en la época del 74. En el 74, creo que en enero o algo así del 74, yo me voy a vivir para el templo. Sí, después de diciembre. Entonces, empecé inmediatamente a hacer Sankirtan y a salir a la calle, pero en esa época no, nos pintábamos el tilaca con grifín blanco, salíamos a vender solo incienso y folleticos porque no había muchos libros impresos. Habíamos una pequeña comunidad que empezó a crecer. Los devotos se acababan de mudar de un sitio que ahora ellos están en esa zona que se llama San Bernardino, se mudaron para Bellomonte, en una casa bien bonita que fue la casa que visitó Srila Prabhupada. Ya yo tenía un año viviendo en el templo cuando Srila Prabhupada llegó en el 75. Entonces, esa es más o menos la historia del preámbulo, cuando yo conocí a los devotos y cuando a los 6 meses, eso fue amor a la primera vista. Yo no tuve mucho tiempo fuera o sea, como Bhakta. Yo inmediatamente me vine y me ingresé. En esa época el servicio militar era obligatorio en mi país y yo era un joven que estaba apto para eso. Nunca me gustó la carrera militar. Yo nunca en mi vida disparé un arma, pero inmediatamente me integré al movimiento de Sankirtan de Mahaprabhu y fui reclutado de una forma milagrosa y muy hermoso porque a mí siempre me gustó viajar, entonces estábamos siempre constantemente viajando por toda Venezuela y entonces no solamente eso, sino que después me tocó viajar también hasta internacionalmente, porque entonces estuve, bueno, eso se lo voy a contar después, porque después que vino Srila Prabhupada, fue que reventó realmente el Sankirtan en Venezuela con libros grandes, y ya empezamos a vestirnos con ropa de siglar y fue empezar a distribuir otras técnicas muy buenas de la distribución del libro, pero claro, yo tenía un año viviendo en el templo, como le digo, viajando, haciendo Sankirtan con todos los devotos en una banda que salíamos por todos los pueblitos y traíamos gente nueva, porque esa era una casa muy bonita que tenía varios pisos y estaba en una colina, que fue la casa que Prabhupada visitó, muy famosa del templo de Caracas, con unas deidades pequeñas de Gonitai, relativamente pequeñas, pero muy grandiosa, porque Prabhupada frente de ella cantó para Macaruna y hasta se le salieron las lágrimas y dijo que ese templo iba a ser muy grande y que iban a haber muchos devotos y que necesitábamos un espacio más amplio. Entonces, él, en esos 7 días que estuvo allí en el templo, hubieron iniciaciones de todos los devotos de Argentina, de Trinidad, de Brasil, de Colombia sí no había mucho, había más de Trinidad, de Argentina, de Santo Domingo, de varios países. Vinieron muchísimos devotos de todas partes del mundo y entonces tuvieron iniciaciones de Brahmana y hubieron iniciaciones, primera iniciación. Y en el libro que escribe este hermano espiritual que ahora él es Sanyaya y está iniciando, que se llamaba, sale en la foto donde estamos sentados ahí frente a la Vía Sasana. Apenas tenía 19 años, 20 años en el 74. Cuando en el 75, cuando Srila Prabhupada vino, él me dio primera iniciación. Y entonces hubo cierto malestar ahí en los líderes del templo porque los devotos pusieron como muchos obstáculos para la iniciación brahmínica. En mi caso particular, hasta hubo un examen, una cuestión de la filosofía. Y entonces, bueno, ellos dijeron que no, que la primera iniciación, pero entonces ya yo tenía un año haciendo Sankirtan.
Algunos de mis compañeros lo iniciaron de Brahmana, pero a mí me dieron solamente en primera iniciación. Pero después le voy a contar la gran bendición que tuve, porque entonces lo que le estoy diciendo, que cuando Srila Prabhupada llegó, fue de una forma mágica, porque él venía de México y el avión donde él viajó era una línea muy famosa de Venezuela que se llamaba Viasa. Ahora la restituyeron y se llama Conviasa, pero él le llamó mucho la atención ese nombre de Viasa. Y fue muy bueno porque inclusive él venía en esa época traduciendo el Bhagavatán, pero no sé exactamente qué canto era. Yo sé que sí aparece en uno de los significados del Srimad Bhagavatán, de no sé si en sexto o el séptimo canto, que él habla de ese trayecto de México hacia Caracas y nombra la ciudad de Caracas, que él viene viajando y atravesando las montañas de Centroamérica, y él relaciona eso con la creación y glorificando a Cristo, y es muy hermoso. Y entonces su estadía en Caracas, bueno, eso fue algo maravilloso, porque eso el templo estaba como flotando ahí en las nubes y los semidioses allí todo, porque imagínense, ¿no? El devoto puro, no, Dios misericordia, y estuvo muy contento porque bueno, entonces salía todos los días a un paseo de un parque muy famoso que se llama el Parque del Este, varios parques, pero yo estuve en una de las caminatas en el Parque del Este, y entonces, bueno, sí, todos los días esas clases famosísimas, yo todavía inclusive no manejo mucho el inglés, pero todas están traducidas, todas las fotos de esa época. Entonces, como le decía, fue mágico porque lo del avión tiene también alguna característica de una azafata que agarró un poquito de prashadam, hizo un servicio, y entonces ese servicio después se convirtió en que ella, Prabhupada estuvo muy satisfecho porque ella probó el prashadam de Prabhupada, Guru Prasad, así metió la mano y entonces se quedó sorprendido. Una venezolana, los venezolanos tienen esa característica. Agarró un poquito de muro y le preguntó que si querían algo más, buscó. Entonces los devotos le preguntaron a Prabhupada y Prabhupada dijo que sí, que podía traer fruta, algo. Entonces ella trajo frutas, leche, y resulta que entonces hizo ese servicio y después se encontraba a los devotos y le compraba los libros, y un devoto asistente de Srila Prabhupada que se llama Sulta Kirti, esa historia le impactó mucho, esa actitud, esa aromosa, ¿no? Por primera vez, tanto que viajó con Srila Prabhupada, se encuentra con esa situación. Y resulta que él contando esa historia después en un templo, por ahí no recuerdo en qué sitio, en los Estados Unidos, unos devotos estaban allí, cuando escuchan la historia se emocionan mucho porque le dicen que una vez ellos estaban haciendo Sankirtan en Brasil y estaban en un pueblo por allá en el Amazonas donde había un pueblito, y cuando tocan en una casa que andaban distribuyendo libros, sale una persona, los invita a entrar y entonces ve que tiene un altar y que tienen afiches de Krishna por todas partes. Y resulta que era esa devota, esa aromosa que se hizo devota y tenía un templo en su casa en el medio del Amazonas. Entonces ahí también empezamos nosotros en esa época cuando Srila Prabhupada se está yendo ya en el aeropuerto después de 7 días intensos de prédica en Venezuela. El primer canto del Bhagavatán por fin salió de la imprenta y justamente se lo dieron a Prabhupada cuando ya estaba montado en el avión. Entonces ahí empieza la distribución, vestiéndonos con peluca y vestidos así con ropa de seglar en los aeropuertos, en las bombas de gasolina, en los autobuses. Entonces esa es la historia que le voy a decir, que yo no pude ser iniciado por Prabhupada de Brahmana ahí en esa visita de Caracas, pero entonces me gané el premio de Sankirtan y Prabhupada me dio segunda iniciación en Brindavana porque me gané el premio de venir a India en la inauguración del Krishna Balaram Temple. Entonces vine por un mes a 15 días en Navadvip. En Navadvip tomó Sanyasi un devoto venezolano que se llama Pramana, y yo tomé Brahmana en Brindavana en la inauguración del Krishna Balaram Templo, y también el pasaje para el Ratrayatra de Nueva York. Esa oportunidad también fue maravillosa porque viajamos como 20, algo así de devoto de Caracas, y tuvimos en ese festival varios días en Nueva York. Él se desbordó la misericordia y agarramos la fuerza para algo espectacular. Eso sí fue algo tremendo, porque ese mismo año del 77, entonces nosotros tuvimos la oportunidad de tener por primera vez el Bhagavad Gita traducido y en un formato no encuadernado.
y se distribuía en $2 y pico, que en esa época el dólar en Venezuela estaba a 4.30. Bueno, eso fue impresionante, Matallí, porque nosotros quedamos en primer lugar mundial en ese Mahasankirtan maratón de ese año. Entonces, cuando yo vine por ganarme el premio también de Sankirtan para la India, ese último año que vimos a Prabhupada, que ya estaba ya, que lo cargaban en un palanquín, pero él venía todos los días y daba las clases y eso. Entonces me toca de una forma milagrosa, eh, me lleva a Yanarda Mahara, que estuvo en Venezuela en ese Mahasankirtan de ese maratón y haciendo intercambios por cartas, que sí la Prabhupada estaba sumamente complacido. Y de una forma así que nadie planificó eso, saliendo del cuarto de Brahmachari en Navadú y Mayapur, ahí, en el primer edificio que estaba allí, porque todavía no estaba en toda esa construcción que hay ahora. Y viene Yanarda Mahara saliendo del cuarto de los Sanyasi. Y yo vengo con otro compañero de Sankirtan, que es muy amigo, llamado Kavi. Me dice, venga, véngase conmigo. Ni idea para dónde nos iba a llevar. Resulta que nos lleva para el cuarto de Sila Prabhupada, donde está reunido con todo el GBC, y entramos y nos ponemos allí. Imagínense, un brahmachari que nunca había tenido un contacto así directo con Sila Prabhupada en su cuarto con el GBC. Como el señor Brahma cuando se encontró con todos los Brahmas que tenían hasta 1000 cabezas y el chiquitico de 4 cabezas y Krishna con todos los Brahmanas del universo, los Brahmas del universo. Entonces, él llega y nos sentamos en una esquina y él le grita por allá Prabhupada con la voz que él tiene. Prabhupada, ahí están 2 sankirtaneros del templo de Caracas, que ellos ganaron el campeonato mundial de Sankirtan este fin de año, y ahí está Ramanuja, que todos los días hacía más de 100 libros y se ganó el premio de Sankirtan. Prabhupada estaba viendo una foto y soltó la foto y puso los ojos grandísimos, característicos de él, y me dio una bendición especial directa, que eso es lo que me lleva a mí, a esta etapa de mi vida, estar aquí en esta ciudad, todavía haciendo Sankirtan, distribuyendo libros, que vemos que, mire, son contados los hermanos espirituales de esa época que les estoy contando, que estamos activos en la prédica. Prabhuji es uno de ellos y él es un guerrero, muy buen devoto, Prabhuji. Es algo impresionante porque la Vamatra Sadhu Sangha, un instante que uno tenga con la asociación de un devoto puro, le cambia la vida a uno por completo. Mi vida dio un vuelco total. Prabhupada nos enseñó todo, hasta cómo limpiarnos cuando vamos al baño, cómo comportarnos como seres humanos, cómo aprovechar al máximo esta vida, como dicen ese aforismo védico, Atat Brahma Gigyasa, es el momento de despertar. Este movimiento es muy revolucionario. Yo siempre he sido de pensamiento revolucionario. Revolucionario en el sentido progresista, en el sentido humanista. Yo no hice carrera universitaria porque yo no nací en una familia, como le digo, una familia clase media, muy humilde, sin el apoyo económico. Entonces, pero sí me atraía mucho la sociología, y la universidad me la pasaba siempre en los actos culturales. Entonces yo sentí que este movimiento era un movimiento verdaderamente, que la revolución no puede ser ni política, ni social, ni económica, ni nada, sino espiritual. Y eso yo lo entendí desde el primer momento y me enfoqué en eso, y a ese es mi mayor agradecimiento, que Prabhupada nos haya dado este método, no solamente de beneficio para nosotros, sino también para la humanidad. Srila Bhaktivinoda Thakur dice en uno de sus escritos, que eso también es como una profecía, que cuando los intelectuales del mundo empiecen a tener acceso a este conocimiento, va a ser inevitable el enamoramiento y la transformación en toda la sociedad. Cuando yo viajé ahorita, que venía para quedarme aquí un tiempo, yo estaba, primero le voy a contar esto, yo estaba en la embajada tramitando la visa, y entonces en Venezuela, cuando yo estoy ahí, está una señora que yo le veo que tiene características hindú, pero no me llamó mucho la atención porque estaba enfocado en la cuestión de la vida. Pero entonces en el momento que estoy en la taquilla, ella está ahí al lado mío, entonces ella se impresiona porque me dice, oye, tú estás tramitando una visa larga. Y yo le digo, sí, yo soy Hare Krishna, voy a ir a quedarme un tiempo. Ah, pero tú eres un sannyasi. Yo le digo, sí, bueno, yo estoy activo, estuve mucho tiempo
no activo, pero estoy retomando mi sadhana y ahora con la edad que tengo voy a ir a tomar sannyasi. ¿Sí? Entonces yo le pregunto, ¿y de qué parte es usted? Y entonces me dice, sí, yo soy de Siriguri. Entonces yo cuando me dice que es de Siriguri, yo le digo, pero ¿y usted ha escuchado algo sabe algo de esta filosofía? Y, por supuesto, de Krishna yo sé, pero de Mahaprabhu no sé nada. Entonces resulta que la señora era una monja que tiene 18 años de labores misioneras en Venezuela en un sitio llamado Maracaibo. Entonces imagínense, siendo de Bengal, no sabe nada de Mahaprabhu y yo y en mi país haciendo misión cristiana. Y entonces yo siendo venezolano, vengo a India y eso es algo como que así, el mundo bizarro, el mundo al revés. Entonces, para mí es un honor, mire, Prabhupada me ha dado todo, todo, todo. Esto es algo maravilloso. Esto es algo que es lo que el mundo necesita. Entonces, todo se está preparando y la profecía de Mahaprabhu se está cumpliendo. El mundo va a ser inundado con la conciencia de Cristo. En ese mismo tiempo que yo estaba viajando, estaba en el cine esa famosa película del documental de los devotos de la ida de Srila Prabhupada a Occidente. Yo considero que la ida de Srila Prabhupada en Occidente en ese barco que salió de esta ciudad es más importante que la ida de Colón cuando vino en contemporáneo a la época de Mahaprabhu, vino y la primera ciudad, por cierto, yo hice ese comentario en una derecho de palabra que me dieron cuando estábamos de peregrinaje ahí en Mayapur, frente a Srila Prabhupada ahí en su samadhi, que es tan importante ese barco que salió de aquí de India con sus libros y él solo cumpliendo 70 años ahí, o sea, un héroe totalmente, a llevarnos esa verdadera conquista, esa verdadera revolución, más importante que esa conquista de hace 500 años, entre comillas, que lo que hizo fue, en nombre del cristianismo con la espada, un genocidio prácticamente, pero esta es una conquista amorosa, totalmente diferente. Pero es muy importante. Y así como Colón en todas partes del mundo, famoso porque fue a América y tal, no, este descubrimiento es mucho más importante, de ahí llevarnos el concepto de Brindavana, del Sanatan Dharma, de todo este conocimiento védico al mundo occidental. Eso es muchísimo más importante. Por lo tanto, estamos eternamente agradecidos, eternamente agradecidos. No hay con qué pagar el regalo que hemos recibido de él. Eso es algo que también está en relación con lo que le estaba hablando anteriormente, porque fíjense que Prabhupada fue justamente en ese momento de los 60, de la brecha generacional, del movimiento hippie. Hay una canción de un grupo famoso que me la estaba acordando en estos días que se llamaba Ten After, un grupo de rock, y la canción que fue famosa en esa época, bueno, hubo muchas canciones famosas, pero entre todas ellas, esa canción me estaba acordando porque la estaba escuchando ahí y yo sabía la letra más o menos, la letra quisiera cambiar el mundo, pero en esa canción, en forma poética y en música rock bien bonita, ellos dicen que están en contra de la guerra, en contra de la violencia, en contra de la matanza, que predomine el amor y todo eso, y que ellos quieren ese mundo de utopía, de sueño, pero entonces en un estribillo así bien bonito y en verso dice, pero esa responsabilidad te la dejo a ti. Entonces ellos están hablando de eso en la época de los 60, ¿no? Bueno, mire, ya ahorita se van a cumplir 125 años de la partida del nacimiento de Srila Prabhupada y todavía no se han cumplido ni 80 años de este movimiento revolucionario en Occidente, ¿verdad? Y él insistió mucho que mira a los jóvenes que lo están llevando como carne de cañón para Vietnam, ¿cómo es posible eso? Que entiende la cultura bramínica, entonces eso es lo que nosotros necesitamos. Primero, educarnos en ese sentido de lo que son la vida humana, pues lo que se necesita es verdaderamente personas que tengan el corazón y la mente limpia para tener posiciones de liderazgo, porque la pureza es la fuerza. Entonces nada vamos a hacer con un cambio estructural en la sociedad si el corazón de los líderes están contaminados y matan a las vacas y no tienen ni la menor idea de lo que significa. Ya mucha gente está manejando todos estos conceptos, lo que es el karma, el vegetarianismo cada día se está haciendo más y más, pero estas nuevas generaciones, como decía Srila Prabhupada, que ya se está dando. Yo ahorita acabo de ver eso en Colombia y el hijo mayor mío inclusive está en eso, que ya hizo pareja
con la hija de un devoto. Todavía no tienen hijos porque la situación en Venezuela, y yo le estoy diciendo, no se metan en eso todavía. Pero ahí es donde va a venir verdaderamente la semilla que Prabhupada decía. Los verdaderos devotos que van a hacer el cambio en el mundo son en la tercera generación. Esa generación ya está dándose, ya está viniendo y vienen como predestinados. Vienen ya con eso desde pequeño. Entonces, bueno, para mí es un orgullo estar ahorita activo distribuyendo libros aquí en esta ciudad donde Srila Prabhupada salió para Occidente, nació, hizo Sankirtan con Srila Govinda Maharaj, la primera revista de Puerta del Supremo, y quisiera darle ese mensaje a los devotos que no se queden solamente con ese, de recibir esa misericordia, como me dijo una vez Srila Acharya Maharaj, que venía de un programa de prédica y yo tuve que quedarme cuidando el edificio. Y él me dice, mira, todas las bendiciones, toda la prédica, toda la fuerza que tuvimos en esos programas, vengo y te la estoy transmitiendo a que tú la recibas. Y yo le respondí, yo no me voy a quedar con eso, yo voy a salirlo a repartirlo a la calle, porque este movimiento es de distribución. Aurdaria significa eso. Y Mahaprabhu vino en esta Kali Yuga y vemos la situación en el mundo como está y lo fuerte que está Kali Yuga y el karma como estás manejándose en todos los países a nivel colectivo, que estamos viendo situaciones que nunca nos imaginamos que la escuchábamos en la Segunda Guerra Mundial, en 100, 200 años atrás, que se están viendo en este momento. Entonces es la oportunidad de sacar lo que tenemos por dentro. El ideal es lo más elevado que puede tener una persona. No todo lo que brilla es oro. Podemos tener una apariencia, un carro, una cuenta en el banco, esto, lo otro, ser multimillonario, pero en el corazón es donde está la verdadera riqueza, y esa riqueza la alimentamos todos los días con nuestra fe en el proceso del Sadhana Bhakti, del Vajana Kriya. Esa es la verdadera riqueza que va a servirnos para ese viaje final que nos va a tocar a todito, independientemente de la religión, independientemente de la raza, independientemente del color, de la edad, nos va a llegar ese momento del examen final. Y ahí es donde lo que tenemos por dentro es lo único que nos vamos a llevar. Ese es mi consejo y mi mensaje. Distribuyan, no se queden con lo que... Mientras más uno distribuye, más va a recibir. Hare Hare, Hare Hare.